¿sí? Entonces, de nuevo, vuelvo a compartir. Díganme cuando estén viendo el enunciado. Está en amarillo, como dije hace rato. ¿Estamos? Sí, profe, se ve. Bueno, ustedes me dijeron que más o menos por la mitad del problema, ¿no? Bien. Entonces, tenemos un generador de vapor que está siendo alimentado con gas natural, o sea que esto es un ejercicio de la industria, y tenemos que se está utilizando gas natural. Yo les decía, esta composición que tenemos acá es una composición que incluso hemos podido tener de primera mano por los colegas de Refinor, es decir, es un alto porcentaje de metano, al 92,26%, y tiene algo de etano, propano, fíjense, propano en una baja cantidad, y otras sustancias como el dióxido del nitrógeno, ¿bien? Me dan la temperatura del ambiente, las condiciones del ambiente, el poder calorífico inferior de ese gas natural. ¿Se acuerdan? No solo eso lo vimos con la gente de Refinor, sino también el ingeniero Sanier nos recordó un poco la composición a la cual ellos están habituados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Y luego, ahora, fíjense que aquí el poder calorífico que vamos a utilizar en este problema es de 8.345, diferente al que, por ejemplo, ayer hablábamos con el ingeniero Sanier, que 9.300, incluso para los cálculos de gas de media y baja, que vamos a ver enseguida, de baja, es un poco más alto. ¿Bien? Nos dan también los calores específicos de los gases de combustión. Entonces, esos van a ser importantes porque vamos a tener que calcular el rendimiento de esta combustión, además de la temperatura de la llama. Tenemos pérdidas por radiación y convección que son bajas, eso significa que el equipamiento está aislado térmicamente, el rendimiento, la aislación les permite tener una pérdida del orden de 3%. En las unidades industriales hasta podríamos hablar de algo permisible o admisible de, no sé, del 10, del 12%. En los lugares, y eso si tenemos la oportunidad de ir a ver visitas a plantas, que ojalá se dé, pero si no lo vamos a hacer a principio de año, cuando ustedes aún, digamos, no van a estar en ingeniería de planta, podría ser, pero si no lo están, lo mismo, si ustedes tienen ánimo de ir con algún proyecto que tenga para ir a la planta, ustedes me avisan y los puedo llevar como alumnos de quinto año. ¿Bien? Luego, el exceso de aire, 5%. Pregunta para la clase. ¿Ese exceso es el que más o menos estábamos viendo para un combustible que es gaseoso? ¿Qué les parece? Sí, creo que andaba hasta el 10% de exceso. Ajá. ¿Hay alguna otra? Desde un 5 a un 20% es para gases, profe. Ajá, bien. ¿Alguien más? ¿No era de 0 a 10% para Del 0 al gases? 10%. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más tiene ese dato? Sí, yo estoy seguro que es, como dijeron ahí, de 0 a 10% para gas, Sí, y después profe. de 10 a 30 para líquido y 30 a 60 para sólido. Perfecto, bien, eso más o menos en promedio, esos son intervalos que se manejan, digamos, en la empírica, por supuesto que para cada caso será diferente, específico, pero esos son más o menos intervalos promedios, ¿bien? De 0 a 10 para gases, o sea que estamos bien, digamos, ¿no? Yo les había hecho una pregunta, pero se cortó. Luego dice que el aire ingresa a una temperatura de 220. ¿Por qué está ingresando tan elevada su temperatura? ¿Quién me responde? Hola, radio IP. ¿Están ahí los radioescuchas? Profe, O ¿puede sea, ser ¿para que qué? asegurar la combustión completa? Sí, sí, y además, ahí hubo otra voz que dijo, ¿para qué?
María Emilia creo que dijo que era para asegurar una combustión completa, pero Sí. y si hablamos del rendimiento, ¿qué pasaba con el rendimiento? Aumenta. Aumenta. Puede aumentar el rendimiento de la combustión, ¿verdad? Y quiere decir de que estamos utilizando una corriente que térmicamente tiene un nivel térmico interesante para precalentar, ¿verdad? ¿Es así? ¿Les parece que puede Sí, ser profe. así? Exacto, estamos utilizando una corriente para precalentar. Eso se usa ya vamos a ver más adelante cuando veamos generación de vapor, se utiliza, digamos, los niveles térmicos que tienen los gases de combustión para precalentar, ¿bien? El aire. Bien, y luego, como una parte, digamos, de ejercicio, dice, si el exceso cambia desde el 5 hasta el 30%, nos estamos pasando, fíjense, podría ser, por ejemplo, que el quemador no estuviera bien mantenido, entonces por eso podemos llegar a usar hasta el 30%, pero nos estamos pasando de el teórico que se piensa, digamos, para un combustible gaseoso, ¿bien? Y les piden que grafiquen la variación del rendimiento de la combustión y la temperatura de la llama, ¿bien? En función de ese exceso. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Díganme si es que están viendo ahora la planilla de cálculo. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos el mismo ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar, ¿no?, la composición volumétrica, ¿bien? Todos los componentes que pensamos que pueden estar en el gas natural, y al último hago una verificación. Eso es importante que lo hagan, porque puede pasar de que yo coloque, que tenga, acá le voy a aumentar un poco los decimales, yo me puedo equivocar en alguno de los datos acá, entonces con esto verifico, ¿bien? Entonces coloco acá las sustancias, fíjense que está propano y luego hasta butano, ¿no? En este caso, este gas no tiene nada de butano, tampoco tiene monóxido, sulfídrico creo que no, a ver, chequeemos eso, era nitrógeno, monóxido, y hasta ahí estamos bien, bien. Bien, entonces coloco todo eso. Esto es una composición volumétrica. Recuerden que esto es una composición en moles, y quisiera que me dijeran si es que es lo mismo decir en moles o en volumen. ¿Por qué Es lo sería lo mismo. mismo? Para Para gases gases es lo mismo. creo. Bien, ¿de dónde sale? ¿Dónde está esa ecuación que lo valida ese dato? Si mal no recuerdo, era la igualación de la fracción molar con el volumen de los gases ideales. Bien, entonces yo tengo la fracción molar. ¿A qué es igual, Lorenzo? A la fracción molar, ¿A qué es igual la fracción molar? a los moles del compuesto sobre los moles totales, digamos. Sí. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago con esa ecuación? Que recuerdo se igualaba con los gases ideales, con el volumen de los gases ideales. Lo 22,4. igualo, sí, y para que yo no modifique una ecuación, ¿qué tengo que hacer? Suponete que a eso, pensando en la ley de Se los gases multiplica y ideales. se divide Sí. en el numerador y denominador por 22,4 metros cúbicos. Claro, por el volumen molar, ¿está bien? Entonces, número de moles sobre volumen, ¿a qué da eso? ¿Cómo hago para transformarlo? ¿Cómo llego a eso de que los volúmenes, que el porcentaje en moles es lo mismo que volúmenes molares? La relación de volúmenes. ¿Alguien se acuerda? ¿Nada por ahí? Es con la ecuación de gases ideales, profe. O uno plantea el volumen para una especie y en función de los moles, y plantea el volumen total en función del número de moles totales. Hace una división de Sí, esas dos ecuaciones y queda que la fracción volumétrica es lo mismo que la fracción molar.
para un gas ideal. Así es, así es. Entonces, con ese criterio, con esa ecuación matemática, digamos, cuando a mí me dé un combustible gaseoso, cuando yo coloco aquí esa composición, lo que estoy pintando, es lo mismo decir en porcentaje en moles que porcentajes volumétricos, ¿bien? Esa es una diferencia con respecto a la planilla que ustedes van a utilizar de combustibles líquidos y sólidos, ¿bien? El porcentaje que utilizamos en combustibles líquidos y sólidos va a ser un porcentaje másico, ¿bien? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, con eso en mente, una vez que tengo estos datos, voy a armar esta tablita también que me va a servir para las ecuaciones que voy a tener a continuación, ¿bien? A la derecha, fíjense que he colocado todo lo que es el tema de los datos que se dan en el problema, ¿bien? El caudal que uso de combustible, la temperatura de salida, las condiciones del aire, el exceso que se usa, la temperatura de bulbo y húmedo, etcétera. Todos esos datos los coloco acá, ¿bien? Esos datos, además están las pérdidas más los CP, bien. Una vez que tengo eso, me compongo cuál es la consigna del problema y me están pidiendo el rendimiento que se calcula en función de las pérdidas, 1 menos pérdidas. ¿Cómo se definen las pérdidas? Habíamos dicho que las mayores pérdidas se producen porque hay el calor, digamos, que se va con los gases de combustión, lo puedo calcular a raíz de hacer una sumatoria de la composición de cada uno de los calores, de cada uno de esos gases que son parte del gas, y dividido la energía sensible del aire, la energía sensible del combustible, más la energía que me está entregando la combustión del combustible, en este caso gaseoso. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profesor. Entonces, voy a tener que hacer todos esos calculitos que va a ser calcular primero cuánto está produciendo la reacción química en cuanto a gases, es decir, dióxido de carbono, agua. Si la reacción es completa, yo tengo que esperar que en la reacción va a haber dióxido de carbono, agua, el nitrógeno, que lo estoy considerando como un inerte, que va a salir el nitrógeno que se incorpore como aire, va a ser nitrógeno que va a salir en los gases. Si hubiera algo de azufre, cosa que en este combustible no hay un 0%, ¿bien? Si no hay un compuesto de azufre que se pueda oxidar, pero si lo hubiera, tendría que salir dióxido de azufre, ¿bien? Y algo más que tenga que salir si la reacción es completa y con un dato que me dan aquí en el problema. Mencioné que vamos a tener agua, dióxido de carbono, nitrógeno, no vamos a tener dióxido de azufre. Entonces, ¿qué se les ocurre que vamos a tener? ¿Se comprende la pregunta? ¿Para combustión completa, profe? Combustión completa. ¿Oxígeno será? Sí, pero ¿por qué vamos a tener oxígeno? ¿Por el exceso? Efectivamente, ¿bien? Como se está alimentando en exceso, va a salir oxígeno del aire alimentado en exceso, ¿bien? Bien, entonces, para poder trabajar con esto, digamos, si bien no vamos a ver ahora que acá está calculado la cantidad de oxígeno mínimo que necesita esta reacción, calculados a 0 grados centígrados, también calculamos la velocidad de aire teórico, ¿bien? Eso, si recuerdan del apunte, estas son las ecuaciones que estamos utilizando, ¿bien? A ver, les voy a mostrar en el apunte. Nos vamos a ir. Determinación. Díganme si lo están viendo bien, ¿no? Sí, sí se ve bien, profesor. Perfecto.
cantidad de aire, volumen de aire necesario para la combustión. Después de esto vamos a llegar a qué pasa con la combustión. Esto es de los gases sólidos y líquidos. Combustibles gaseosos. Bien, esto lo tienen, fíjense, ahí la estoy pintando la ecuación. Bien. Eso era lo que estábamos viendo, eso está al inicio, cuando es determinación de la cantidad de aire teórico, lo que hablábamos de los volúmenes, en el caso, suponiendo que se comporta como gas ideal. Y aquí están las ecuaciones, digamos, de combustión. El hidrógeno pasa a agua, si hay monóxido pasa a dióxido de carbono, y cada uno de los hidrocarburos, ¿bien? Y se llega a se hace, digamos, un balance, por ejemplo, aquí este es el metano, luego el etano, ¿bien? Si es que tuviera azufre, etcétera, etcétera, y llegamos a esta ecuación, lo que va necesitando cada una de esas sustancias que te tienen que oxidar, ¿bien? Entonces, cuando hago el balance para el combustible, que es metano, etano, todos los hidrocarburos que estén presentes, cuando hago el balance queda que va a ser una sumatoria desde I igual a 1 hasta 5, es decir, hasta pentano, y multiplicado por el X más I sobre 4. Esto sale de los balances, ¿bien? Y se le resta, igual que en los combustibles sólidos y líquidos, el oxígeno que tenga presente el combustible como oxígeno libre en el combustible. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces una vez que tengo el volumen de oxígeno mínimo, en función del porcentaje, el porcentaje volumétrico, que es 0,21, aparece ese 4,76. Y además de tener en cuenta que el oxígeno que estoy alimentando es del aire, voy a tener en cuenta la humedad del aire a través del F, que se calcula igual que ya lo vimos en combustibles sólidos y líquidos. Bien, esas son las dos ecuaciones que estoy utilizando acá. Bien, y que las voy a poner en amarillo. Son esta, y luego volumen de aire húmedo, que es esto. ¿Hasta ahí vamos? Esto sería esto. Bien. Luego vamos a calcular los volúmenes de gases. Bien, entonces, los gases de combustión también provienen de esas ecuaciones que recién vimos. Vamos a volver al apunte. Entonces, el siguiente título que ustedes tienen es cómo obtengo los volúmenes de los gases que se producen en la combustión a la temperatura de 0 grados centígrados. Bien. Entonces, si es una combustión completa, yo tengo que tener estas sustancias que estoy mostrando en este momento en la pantalla, bien, en el apunte. Y como comúnmente se alimenta en exceso, vamos a tener oxígeno. Entonces, aquí yo les he puesto en el apunte los volúmenes divididos, digamos, el de dióxido, vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, dióxido de azufre, ¿bien? Entonces, para cada una de estas contribuciones, ¿bien? Fíjense que aquí el dióxido, para analizarlo, digamos, para esa sustancia, el dióxido se va a producir porque haya monóxido de carbono, porque haya combustible que se va a quemar, y del balance sale que tiene que estar multiplicado por X. X va a ser la cantidad que se va a producir, ¿bien? Y dióxido que esté presente ya como sustancia en el combustible. Bien, lo mismo se hace para el agua. Ahora, en el agua voy a hacer una acotación y fíjense una cosa. El agua va a provenir de la reacción química del hidrógeno que está presente en el combustible, bien, en la fórmula química. También se va a formar, si hubiera sulfídrico, ese hidrógeno va a pasar a agua. Y luego,
el aire tiene una cierta humedad. Entonces, F-1 es la cantidad que va a ingresar como aire teórico y F-1 por el exceso va a ser la cantidad que va a ingresar con ese aire que estoy alimentando al quemador. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo mismo hacen el análisis para el nitrógeno, eso lo tienen que leer porque ya el lunes viene el cuestionario, y lo mismo pasa con el oxígeno. El oxígeno, obviamente, en la reacción química, se combina con las sustancias que son combustibles, que es el carbono, el hidrógeno, el azufre, y lo que va a salir es obviamente lo que está en exceso. Entonces, ese es el balance que aparece en la ecuación que vamos a ver más adelante, que está acá, ya la completa. Entonces, el volumen de gases húmedos va a ser toda esta composición que tenemos acá, ¿bien? Todo esto que tenemos acá, la suma, y que son todas esas ecuaciones que hemos visto recién. ¿Bien? Y una vez que yo haga todas esas contribuciones, ¿bien? Todas estas contribuciones, toda esta suma que tengo acá, voy a corregir. ¿Por qué razón? Todas las reacciones químicas se evalúan, se referencian a una temperatura que es 0 grados centígrados y luego, para poder saber cuál es el volumen ese, el volumen real, digamos, por la dilatación térmica, es que se corrige con la temperatura de salida a través de esta ecuación que tenemos más abajo, con el coeficiente de dilatación térmico por la temperatura a la cual salen los gases. ¿Hasta ahí se comprende? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, con eso, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Vamos de nuevo a la planilla y esa es la que ustedes van a armar. Entonces, van a calcular primero esos gases. Bien, fíjense, volvemos a chequear. Tenemos dióxido, agua, nitrógeno, el oxígeno del exceso y el compuesto de azufre oxidado. Bien. Una vez que tengo esos calculados, con las ecuaciones que recién vimos, vamos a modificar esos volúmenes con el K, que lo tengo acá. Bien. Vuelvo a calcular, afecto todos los volúmenes, esos caudales. Acuérdense que van a ser caudales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos alimentando un caudal de gas natural, por lo tanto, la unidad de medida también va a ser una unidad horaria, ¿ya? Bien, y una vez que tenemos eso, podemos calcular las energías de cada uno de esos componentes en los gases de salida. ¿Bien? Y eso es esto que tenemos acá. Veamos eso en dónde está en el apunte. Bien, acá vienen los ¿cómo se llama? Otros aspectos de la combustión. Y lo que me está pidiendo es la eficiencia de la combustión. Acá se hace ese balance. Bien. Y llegamos a esta ecuación que están pintadas en azul, que son las que ustedes van a usar. ¿Bien? Entonces, calculo, fíjense que ya está aquí el valor de K, el coeficiente de dilatación térmico. ¿Bien? Entonces calculo todas esas energías. Y todo eso me va a permitir componerlo en una suma para poder calcular las pérdidas, que es el numerador de esta ecuación. Tengo de dato la energía, el poder calorífico inferior de ese gas. Tengo además esto,
tengo los datos de la temperatura de ingreso, de referencia, la temperatura de ¿cómo se llama?, de entrada del aire, que fíjense que aquí voy a tener un calor sensible del aire, ¿bien? Y puedo tomar como referencia la temperatura de entrada del aire para que se podría ir el calor sensible del combustible, ¿bien? Y con eso puedo calcular esta parte de, acá no está completa, ¿no? Porque ya estamos viendo que este término del aire lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Nos hemos ubicado? Profe, una consultita le quiero hacer. Uh-huh. Cuando determina los volúmenes de los gases del producto en el Excel, vio que, por ejemplo, para el dióxido de carbono tengo, bueno, el monóxido de carbono más la sumatoria más el dióxido de carbono que está libre en el combustible. Uh-huh. Yo siempre voy a tener, bueno, en el caso del dióxido de carbono libre en el combustible, en el caso del agua, agua libre en el combustible, y así, Uh-huh. ¿eso siempre va a estar presente, profe? Tu pregunta, ¿eso siempre va a estar presente? En un momento se cortó. Esa No, era la ahí pregunta. terminaba, sí, 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 siempre voy a Bien. tener en cuenta ese término, profe. Sí, o sea, todo va a depender de la composición de tu combustible. O sea, fíjense que volvemos al punto en que aquí también hay un estudio que es necesario, que es el análisis químico del combustible. Eso significa que yo o contrato un laboratorio o tengo un laboratorio interno en la planta para poder saber cuál es la composición, bien, del combustible, sea sólido, líquido o gaseoso. Yo necesito esos datos. En el caso, recuerden, de los gaseosos, voy a tener una composición de sustancias. No voy a tener una composición elemental como es la que necesito cuando es combustible líquido y sólido. Y yendo ya concretamente a la parte que me habías preguntado, va a depender, obviamente, no solo del combustible, ¿bien? Y comúnmente puedo o no tener, depende, eso es específico del combustible, si tiene dióxido presente, ¿bien? O si tiene agua, el combustible, ¿bien? Eso va a depender del combustible que yo tenga disponible, ¿bien? Porque ahí viendo, profe, en la fórmula que está seleccionada, creo que tuvo en cuenta el monóxido y el dióxido. ¿Qué valores tomó ahí? Y mira, volvamos arriba, vamos a la celda de referencia y son los que yo puse como datos acá, ¿está bien? Ah, o sea, no están, pero usted le puso 0 y consideró de todas maneras la suma. Claro, claro. Pero no logro ahí comprender, No, o no, sea, pensaba que los tenía en cuenta, que tenían algún valor, que los calculaba de algún lado, pero en la consigna me decían que no había. Esa era mi duda, pero usted los puso, pero les dio de valor 0. Esa era... claro. Es decir, yo considero que si para una planilla, en este caso hemos usado la planilla, en otro momento les puedo mostrar, no sé, un MATCAD, ¿no? Pero usando aquí la planilla, vos referenciando a la composición que tenga, digamos, es mucho más práctico porque vos vas calculando todo lo que calcules aquí abajo va a estar referenciado al tipo de combustible que tenés, ¿está bien? Sí, gracias, profe, ya la entendí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos eso, ya estamos en condiciones de tener el rendimiento. ¿Bien? Hacemos ese cálculo, ¿bien? Y teniendo en cuenta la ecuación esa que les mostraba recién en el apunte, a ver si la tengo por acá. Bueno, esta. Bien, voy a tener en cuenta esta y primero calculo las pérdidas y luego calculo el rendimiento. ¿Ahí hay alguna duda? ¿Alguna duda? No, ¿no? Pareciera que no.
Bueno, entonces aquí vamos a ver una cosita. Aquí la tabla esta que les estoy mostrando, que las estoy poniendo en color, la estoy quicleando. Fíjense que yo voy haciendo una variación del exceso, bien, que va de 5 a 30, ¿bien? El coeficiente de exceso que es n, ¿bien? Y con eso voy a ir calculando qué pasa con el calor de los gases, ¿bien? Aquí hay una cuestión. A ver, supóngase que hacemos acá, justo tengo las ecuaciones, ¿bien? El volumen de dióxido no se va a ver afectado por el exceso, porque obviamente es la cantidad de carbono, ya sea como monóxido, dióxido o la sustancia química que se está oxidando. Ahí no tengo problemas con, digamos, no se va a ver afectado con este exceso. ¿Dónde va a haber, donde yo tenga el N? Es decir, en el agua, ¿bien? Porque está echando mano del oxígeno. En el nitrógeno no, no como reactivo, sino en la parte en que sale con exceso, que es a partir del 5%, yo ya tengo exceso, entonces ahí sí se va a ir afectando, ¿bien? También obviamente en el oxígeno, ¿bien? En la ecuación, y no tengo más, ¿lo ven? Entonces ese n, por eso es que esto va a ir variando acá en la suma, en donde corresponda para nitrógeno, para agua y para oxígeno. Y con eso también voy a ir calculando obviamente el rendimiento y con eso la temperatura de la llama, que la tienen, ahora vamos al apunte, a continuación en el siguiente título, la temperatura teórica de llama. Que una vez que se hace el balance, bien, una vez que se hace el balance, y suponiendo que la temperatura de llama es la temperatura de los gases a la cual se están produciendo esos gases, a eso le llama temperatura de llama, y de ahí la calcula. Aquí hay una acotación que es importante que yo les haga. En realidad, la temperatura de llama, el cálculo de la temperatura teórica de llama, es un cálculo bastante inexacto, digamos. Es estimativo. ¿Por qué creen que yo les estoy diciendo esto? Miren la ecuación y con lo que tenían también de Foy. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué razón esta temperatura no, digamos, no es una ecuación perfecta matemáticamente hablando? ¿Ya? ¿Qué ideas tienen? Hola, hola, radio IP, hablando a mis radio escuchas, ¿están ahí? Profe, ¿puede ser por el CP? Efectivamente, a ver, contame tu idea. Porque ahí lo está tomando el CP como constante, pero en realidad es como una función. Efectivamente, esta ecuación es una ecuación iterativa. ¿Cómo se calcula el CP? ¿Quién me está hablando? No pude reconocer tu voz. Álvaro, Álvaro, decime, ¿cómo se calcula eh, el CP? no me estaría acordando ahora, pero creo que es como una función. Tiene valores que van afectados por la temperatura. Efectivamente, es una función, el CP, digamos, de la sustancia, es una característica de las sustancias y que es una función de la temperatura. ¿Bien? Por lo tanto, esa ecuación tiene un pequeño problema y es que tiene que ser iterativa. ¿Bien? En el cálculo que nosotros vamos a hacer ahí en la planilla a efectos prácticos, lo que estoy haciendo es que estoy tomando un CP que se mantiene constante en ese intervalo. ¿Bien?
¿Comprenden todo el curso? Sí, profe. Perfecto. Profe, Bien. tengo una pequeña duda. Decime. En la temperatura de llama, ese volumen de aire, es volumen de aire, obviamente, con húmedo y en exceso, ¿no? Que se utiliza. Sí, Ah, bien, bien. sí. Bien. Entonces, una vez que yo componga todo lo que necesito para calcular la temperatura de la llama, aplico esa ecuación, habiendo hecho la acotación que efectivamente esa ecuación, para que sea estrictamente, incluso hemos hecho problemas en fundamento, en las cuales para acercarnos más a la temperatura de la llama tendría que ser iterativo. Es decir, yo propongo una temperatura de salida, calculo el CP medio, bien, entre la temperatura de entrada de cada sustancia con esa temperatura propuesta. Al calcular los CP ya puedo aplicar esa ecuación y entonces procedo a calcular la temperatura de llama. ¿Bien? En la medida en que esa diferencia, ¿bien? Vaya hacia un criterio admisible que yo coloque, esa temperatura va a ser la más parecida a la temperatura de llama. ¿Bien? Entonces, con eso yo puedo calcular esa otra cosa que me están preguntando aquí en el problema. Y la otra cosa que tienen que hacer es hacer esto. Graficar. Bueno, además yo quiero aquí que ustedes encuentren si las gráficas que ustedes encuentran son como las mías. ¿Bien? ¿O no? ¿Se comprende? Había un colega mío, el ingeniero Blanchetti, un gran ingeniero, que siempre decía que trabajar con los estudiantes era un gran trabajo porque son los primeros que encuentran los errores de los profesores. Así que también los coloco a ustedes en ese trabajo y los pongo a ustedes, como ya son muchos colaboradores de la cátedra, porque muchos me escriben diciendo, profe, aquí hay una cosa, aquí hay otra. Ah, una cosa que me olvidaba, voy a hacer un anuncio también de la cátedra. Hay un compañero de ustedes que me ha mandado un libro, todavía no lo he colgado de la plataforma, se los voy a compartir porque también tiene ejercicios de combustión, que incluso a lo mejor algunos los podemos ver en alguna de las consultas, ¿bien? Entonces voy a ahí en la plataforma, a ver si está abierta la plataforma. No, tendría que ir a la plataforma. Ahí tengo los libros que les he puesto a ustedes, ¿sí? Entonces, a ver, ¿están viendo lo que estoy haciendo? Sí, profe. Bien. Entonces, ahí ustedes tienen en ingeniería de planta, tienen varios libros. Están puestos como, ¿no? Están puestos como enlaces, entonces ustedes los pueden leer. Y acá voy a colocar uno que mandó uno de sus compañeros que no he podido porque ha sido una semana bastante trabajada. ¿Bien? Volviendo entonces al ejercicio, a ver, vamos al Excel. Bien, entonces tienen que llegar a esa parte y ver si es que llegan a lo mismo que la profe o no. O no. ¿Bien? Bueno, dejo de compartir un rato, vuelvo a la sala, a ver, ¿dónde estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna otra duda? Vamos bien, profe. Bien, no hay duda, parece. Bueno, vamos a ver ahora un problema de gas de baja,
Bien, instalaciones domésticas. Espérenme un segundito que yo voy a ir buscando. Bien, díganme cuando vean, yo les voy a mostrar primero, quiero mostrarles un apunte, no es un apunte, es un manual de SIGAS. Díganme cuando lo estén viendo. Se está viendo, profe. ¿Sí? No escuché el que Sí, habló. profe, se ve. Perfecto, gracias. Bien, entonces, a ver, ¿dónde está? Acá. Bien, este manual técnico es el manual de la empresa SIGAS. En el año 2019, que fue antes de la pandemia, pudimos hacer una capacitación completa, muy interesante, porque fuimos, por un lado, a Gas Market. ¿Saben qué es Gas Market? No. Bien, Gas Market es un mercado, digamos, una tienda en donde yo voy a ir y voy a comprar todo lo que son los accesorios, la cañería, para hacer las instalaciones, estas instalaciones, ¿bien? De gas. Queda en la avenida Chile, al frente del colegio, ¿cómo se llama? Antes del puente, creo que se llama Saralona. Sara Lona. ¿Alguien fue a ese colegio? Yo, profe. Ah, mira, Mauricio. Muy bien. Buenísimo. Justo estamos contextualizados. Entonces, al frente del colegio Sara Lona, que es el colegio de las monjas azules, ¿es así? Sí, profe, el mismo. Exacto. Bueno, yo fui a un colegio de franciscanos en Tartagal. O sea, después de hacer la primaria en Campamento Vespucio, hice en el colegio de Tartagal, pero eran franciscanas y también tienen cerca, digamos, ahí en Salta Capital, tienen también una sede que está cerca del mercado en la San Martín y Gorriti. Hay una casita ahí que tienen ellas. Y el uniforme de mis monjitas es gris. ¿Bien? Bueno, entonces volvamos al Gas Market. Esta tienda es completa, además de tener, digamos, los implementos, el equipamiento para hacer las instalaciones. Ellos tienen un programa que es la capacitación para los gasistas. Para los gasistas que son experimentados. ¿Qué tipo de gasistas eran esos según el ingeniero Sanier? Se los No me- dividía en tres categorías. Creo que era Ajá. la primera, creo. A ver, ¿qué era la primera categoría? ¿Quién se acuerda? Creo que era de viviendas. La segunda me acuerdo que ya se hacía la parte comercial. Uh-huh. ¿Y la tercera? De manera industrial, tanto como también domiciliaria y comercial, digamos ya.
Bueno, repasen bien eso, ¿no? Porque va a ir cuando sea el momento del cuestionario oral y también el cuestionario escrito. El ingeniero Saniero hoy me mandó su presentación, así que eso también ya lo voy a poder poner, pero ya está el video, digamos, ¿no? Ahí en el video también pueden ya repasar esa parte, ¿bien? Entonces, ellos tienen un programa de capacitación para la gente que no tiene título, para los que son experimentados, y viene una persona que es de la distribución, digamos que pertenece a SIGAS, y hace todo lo que es la parte teórica práctica en Gas Market. En el caso nuestro nos contactamos con ellos y hicimos la capacitación teórica ahí en Gas Market, y hicimos una parte práctica en la planta piloto 2. Tengo algunas fotos, cuando sea el práctico la semana que viene, les voy a mostrar. Ahora vamos a ver el problema, simplemente voy a mostrarles fotos y cómo compañeros de ustedes de los años superiores, este ingeniero llevó las máquinas para hacer termofusión, todo ahí en la planta piloto 2. Fue una experiencia, la verdad, muy interesante, porque de esa manera vemos en la práctica todo lo que ellos tienen, todo lo que tienen que hacer, digamos, las personas que son instaladores, ¿no? Experimentados, que es cortar los caños, hacer el ensamble entre una pieza y la otra, ¿bien? Entonces aquí tenemos el índice, ¿bien? Y una vez que ustedes ingresan acá, tienen una explicación, léanlo también, ya lo tienen en la plataforma. Este tipo de cañería tiene un recubrimiento que es de polietileno y alma de acero, ¿bien? Que se ve ahí el corte, ¿bien? Una de las cosas características de esta cañería es que hay que evitar que esté al aire ambiente. Si bien tiene una alta resistencia a la corrosión, es decir, al agua, a la oxidación, hay que evitar que esté al sol y al aire ambiente, porque obviamente pueden llegar a tener problemas con la cañería, porque obviamente si va siendo afectada, digamos, por las condiciones ambientales. Entonces, tienen ese tipo de cuidado, digamos, que hay que hacer con esa cañería. Entonces, una de las cosas que también lo dijo el ingeniero Sanier es, obviamente, el instalador tiene que tener la maquinaria que es esta para hacer el corte, para hacer la termofusión, ¿bien? Fíjense, aquí están las características, ¿no? Esto, por ejemplo, el cuidado que hay que tener cuando se hace un perforado en las paredes, ¿bien? Tiene un montón de ventajas, ¿bien? Ahora, una de las cosas que él dijo es que cuando yo utilice, por ejemplo, las cañerías de SIGAS, todos los implementos, todos los accesorios tienen que ser de SIGAS. No puedo mezclar entre SIGAS y otras empresas que se dedican a esta misma tecnología, ¿bien? Acá, por ejemplo, menciona el Aquasystem. Las cañerías para agua también son de esta empresa, tienen una alta ciclo de vida, ¿bien? Son de color verde, ¿bien? Profesora, ¿por qué no se puede mezclar? Porque vos vas a tener, digamos, por un lado características intrínsecas, digamos, de los productos que en este caso está creando SIGAS, y tenés las de las otras empresas. Entonces, suponete que vos tengas un problema de, no sé, diferencia, por decirte, milimétricas en los accesorios, o que no sea compatible el tema de la cañería, de la vida que tiene la cañería con los accesorios. Entonces, una vez que vos elegiste la empresa que te va a proveer para hacer la instalación, te quedás con esa instalación completa. ¿Está bien? Claro, pero si buscamos características similares, se podría, bueno, en realidad es recomendaciones, pero No es conveniente. Eso te lo dice el ingeniero, incluso el ingeniero que hace la capacitación. No es conveniente. ¿Bien? ¿Por qué? Por las propiedades intrínsecas que tienen cada uno de los productos que comercializa cada empresa en particular.
¿bien? Entonces, cuando vos te decidís por una empresa, vas con todos los elementos de esa empresa, ¿bien? Porque ahí vos tenés las características, vas a saber cuánto tiempo de vida tiene, que son compatibles uno con otro, es decir, todo está como, vos decís, te compras una marca y con ello estás comprando todas las características que tienen los accesorios y la cañería. Por eso es que no es conveniente. ¿Bien? Aun cuando sean compatibles, como que es lo que vos me estás preguntando. ¿Bien? Entonces seguimos recorriendo un poco este manual y nos vamos a ir a la página 20, a partir de la 21, por ahí, acá. Esto es lo que vamos a utilizar y que es similar, vamos a continuar el lunes, hoy vamos a ver este ejercicio, es similar en la cañería de acero que, recuerden, por ejemplo, en Salta se está utilizando en mucho porcentaje las cañerías de acero y un poco menos, digamos, en 40, se animaba a decir el ingeniero Sanier, las cañerías de polietileno, ¿bien? Entonces, estas tablas que ustedes están viendo es para calcular la prolongación, ¿bien? Entonces, en esta tabla, en función de la cantidad de medidores que tenga, ya sea si es una vivienda, una univivienda, o si tengo varios medidores, ¿bien? Y en función de la longitud de la prolongación, yo tengo en la parte interna cuánto es el diámetro en milímetros de esa prolongación. Continuando con las tablas, luego vienen el tema de las tablas para el cálculo de los diámetros, ¿bien? Tenemos la longitud de la tubería en la ordenada, digamos, ¿bien? Ahí donde estoy marcando, ¿bien? Y en esta parte, en la parte superior, cuál es el diámetro de esa cañería, y en la parte interna de la tabla yo tengo los caudales que soportan cada una de esas cañerías. Bien, esta es otra tabla que vamos a usar en el ejercicio. La tabla tiene que decir que es para gas natural, dice cuál es la característica, que la densidad relativa al aire es 0,65, me dan los datos de los diámetros tanto externo como interno, ¿bien? No sería diámetro nominal, sino que me está dando ya las características reales de la cañería, externo e interno, y una caída de presión admisible de 10 milímetros. Estos datos son importantes porque son los que se cargan en la ecuación del doctor Poole, que lo tienen también en el apunte, y es la ecuación que se utiliza para las cañerías de baja presión. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Fíjense que hay que mirar bien cuál es la tabla, porque ya, si no caemos en la tabla de gas propano gaseoso, que también se utiliza para esta cañería de polietileno, ¿bien? Entonces, esto sería otra condición. Bien, y acá están las pérdidas de carga, que son las que yo tengo que calcular en función de los accesorios, ¿bien?, que haya en la instalación. Bien, vamos hasta acá. Entonces, acá tienen ustedes unos ejemplos de cálculo que después los pueden revisar, que es este ejemplo, por ejemplo, el 1 que tenemos acá. La instalación es la siguiente. Ingresa el gas a media presión. Este es el nivel de suelo, ¿bien? La planta baja, el nivel de suelo, ¿bien? Y acá tienen un subsuelo. Entonces, estoy mirando la instalación de que ingresa a la planta reguladora, sale a presión de baja, como indica acá, y por medio de esta prolongación, yo estoy alimentando a dos montantes. Alimento a este montante que contiene el barral 1, 4 medidores, al barral 2, que tiene otros 4 medidores, y si continúo desde el punto B, la instalación esta lleva hasta una caldera, que es de uso mixto,
Mixto significa que se está utilizando para agua sanitaria y para agua de calefacción. ¿Bien? Agua para la cocina, para los baños, más la calefacción para esas calderas que están de uso, obviamente, en muchas instalaciones domiciliarias, que ya es una caldera interesante, y la calefacción se hace a través de una calefacción que es con esos equipamientos en el que circula agua caliente. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen aquí todo el calculito, ¿bien? Que hay que hacer. Entonces, lo vamos a mirar acá, también va a ser parecido, déjenme que les muestre. Bueno, esta es la ecuación del Dr. Poole. Ustedes también lo pueden hacer a esto. Una vez que lean el apunte, esto hemos hecho con mi colega Bárbara, ¿bien? Acá hemos puesto la longitud, ¿bien? Y acá hemos puesto los diámetros. Esto está hecho con cañería de acero, ¿bien? Lo hemos hecho con esos datos de diámetros en milímetros, ¿bien? Y pusimos además en la segunda fila con el diámetro en pulgadas, en el sistema inglés. Y acá hemos colocado la ecuación del Dr. Poole. Fíjense que se está alimentando con los datos esos de la gravedad específica, la gravedad relativa y la caída de presión admisible. ¿Bien? Entonces, fíjense si yo me paro en otro, igual, la ecuación del Dr. Poole, ¿bien? ¿Y qué es esta que ustedes tienen acá? ¿Bien? Acá, perdón, la del caudal. Bien, entonces, para cada longitud y para cada diámetro en particular, ¿cuál es el caudal que puede soportar esa cañería en función de la longitud que tiene la instalación? ¿Bien? Y esta tabla es la tabla que ustedes van a ver en el práctico. Fíjense que es muy parecida, ¿bien? Es la que tienen en el práctico y es la que está aprobada, digamos, por la NAG, que es la norma que les mencionó el ingeniero Sanier. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto. Bien, y en el práctico, ustedes van a hacer un cálculo. Fíjense que es similar al que tienen ahí en el ¿cómo se llama? En el apunte ese en el manual de SIGAS, con la diferencia que cambia la longitud que tengo acá, ¿bien? Medidores tienen lo mismo. Acá también tienen una caldera, lo dice ahí el ejercicio. Y bueno, en este caso le están dando los consumos de gas. Vamos a ir de nuevo al manual. Entonces, lo que primero me piden es calcular esta prolongación, es decir, del punto A hasta el punto B, ¿qué diámetro va a tener esa prolongación? También tengo que calcular qué diámetro va a tener el montante, cuál es el diámetro del barral, y luego qué diámetro va a tener desde el punto B hasta el D, donde voy a tener la caldera, instalada la caldera. ¿Bien? Entonces, como primer paso, que va a ser el tramo AB, en el caso de las instalaciones domiciliarias, los criterios de cálculo es la máxima longitud que contiene ese tramo, ¿bien? Y el caudal que tengo que respetar para esa instalación. ¿Bien? Entonces, en el primer paso, yo lo que necesito es, ¿cuántos medidores tengo que alimentar? 8. ¿Bien? ¿Y cuál es la longitud que lo contiene? Fíjense, tengo 15 más 2 más 2, quiere decir que tengo 19 metros. La máxima longitud que los contiene para calcular ese tramo es 19 metros. Entonces me voy a ir a la página
dice acá 24, 25, van a ver que no va a coincidir. No va a coincidir con el manual, pero es más o menos. Volvemos atrás, vamos a gas natural. Y ahí dice diámetro de las prolongaciones de baja presión. Entonces yo tengo 8 medidores y la longitud que tengo es 19, pero me voy a 20. Entonces tengo que leer acá. ¿Bien? Y me dice esto. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces me vuelvo al ejercicio. Entonces dice, con la distancia esa máxima, la tubería tiene que ser de 40 milímetros. Vamos hasta ahí. Después nos vamos al siguiente paso. Tenemos que ir a la siguiente tabla para saber cuánto caudal de gas puede transportar. Eso lo miramos de aquí de la siguiente tabla. Y dice que para gas natural yo tengo 20, bien, y si la cañería es de 40, que es esta que tengo acá, bien, leo aquí en este valor y dice que puede transportar 12,269 en metros cúbicos hora, que es el título que yo tengo acá, metros cúbicos por hora, ¿bien? Me voy de nuevo al ejercicio. Además de eso, acá está sumando algo. ¿Qué pasa? Esta cañería tiene que llevar también para el gas de la cantidad que está consumiendo la caldera. Es decir, no solo cuánto puede transportar para esos 8 medidores, sino cuánto tengo para la caldera. Bien. Entonces, una vez que yo leí ese valor que recién vimos de la tabla, tengo que surtir a esa caldera. Y ese consumo viene dado en la consigna, ¿bien? Ya sea que me dan como las kilocalorías horas que necesita la caldera o la calculo, digamos, a partir de ahí. Fíjense que dice acá, lo mencionó también el ingeniero Sanier. Él dijo más o menos 20.000 kilocalorías aproximadamente. El consumo medio es de 24.000 kilocalorías y lo que es equivalente a 26,66 metros cúbicos hora. ¿Bien? Entonces, si yo sumo eso, me da un total de 38, casi 39 metros cúbicos hora. ¿Bien? Entonces, regresando a la tabla esa de la página 22, para poder calcular el tramo AB con ese caudal que se está transportando y una longitud de 20, ¿bien? ¿Por qué? Porque fíjense que la máxima longitud va a ser 20. Si yo sumo 15 más 3 más 2, eso me da 20. ¿Bien? Volvamos a esa tabla. Recuerden que es casi 39. Bien, y vamos a ir acá. 20. No, estoy leyendo mal, estoy en propano. Disculpen, acá. 20. Ven que estoy en esta parte, ¿no? Me voy a subir un poquito. Ahí. Fíjense que la anterior, la de 50, no nos sirve, porque el caudal que se puede transportar con una de 50, si bien estoy en la longitud, es 23,5. Entonces tengo que ir a la siguiente, que se pasa, ¿bien? Se pasa en varios metros cúbicos. Se pasa a 2 pueblos, dirían en España, ¿bien? Entonces, el diámetro tiene que ser de 63. ¿Se entiende? Volvemos al ejercicio y el diámetro de A hacia B tiene que ser de 63 milímetros como acabamos de leer en la tabla. ¿Vamos? ¿Vamos bien?
Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos al cálculo del montante. Ese montante que es este de acá, el que va a soportar a los barrales, ¿bien? Está comprendido en la longitud máxima de 19. Si bien su longitud real es 2 metros, la longitud máxima que lo contiene es 19. ¿Bien? Entonces, nos volvemos a la tabla de gas natural y vemos, o sea, tenemos que cuadrar con los 8 medidores que tenemos. Entonces, vamos ahí a las páginas 24 de las prolongaciones. Tenemos 8 y tenemos 20. Ese cuadrante nos dice que tiene que ser de 40. ¿Bien? Veamos si es que eso es cierto. Vamos de nuevo acá. Dice, entramos en esa y dice que tiene que ser de 40. ¿Bien? Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos al tramo, perdón, acá, 40, montante, 40. El cálculo de los barrales. Es similar, nada más que, si se fijan, yo tengo 4 medidores para este barral donde están los 4, lo mismo para el que está abajo. 4 medidores, pero la longitud que lo contiene es la máxima, que es 19. Volvemos a ese cuadro. Entonces entramos con 4 y con 20 y leemos 40. Me dice que los barrales tienen que ser de 40. ¿Vamos hasta ahí? Lo mismo va a pasar con el otro barral. Tiene 4. Si fueran más de 6 medidores, ya el cálculo sería distinto. Pero tanto para este barral como para este me va a dar de 40 milímetros. ¿Bien? Ya está puesto también en el ejercicio. Y ahora me falta calcular qué diámetro va a tener de D a D, donde está la caldera. La longitud que lo contiene es 20 y tiene un consumo, que lo teníamos de dato, que era 26. Para eso no me voy a las tablas anteriores, sino que tengo que verificar que pueda transportar ese caudal, ¿bien?, con esa longitud. Entonces me voy a la tabla 22, a la de los caudales. ¿Me recuerdan cuánto era el caudal? 39 creo que fue que era. Para la caldera. Este es propano. Bien, acá no me sirve. Tiene que ser la siguiente, ¿sí? Esta de acá. ¿Lo ven, no? Es 30 y era 38 y algo. Entonces, con esta es insuficiente, con 50 es insuficiente, entonces tengo que pasar a 63. ¿Bien? Entonces, el diámetro de la cañería que va a surtir a la caldera debería ser de 63. Veamos si eso es cierto. Y acá lo tenemos, ¿sí? Veamos ahí la respuesta. 63 milímetros. Bien, ¿se comprende? ¿Se comprendió el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Habría que verlo un poquito más detallado después, pero nada más. Perfecto, pero se comprendió cómo van a ir haciendo el procedimiento con esta cañería, que es cañería amarilla, gas, polietileno con alma de acero. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Tienen como tarea hacer este ejercicio en el práctico, que ahora se los muestro, vamos a hacer con cañería de acero y también para cada uno de los ejercicios el cómputo métrico de materiales para la ejecución de la obra.
¿bien? En este caso, la prolongación que ustedes van a calcular, yo se los voy a colgar mañana, van a ser con cañería de acero. El 2 lo van a hacer con SIGAS. Con cañería de SIGAS van a seguir el manual. Este ejercicio que tienen es similar al que tienen ahí en el que se presenta el manual. Bien, dudas hasta aquí, así dejamos aquí la clase. Profe, yo tenía duda en el TP anterior de combustión, en el ejercicio 3. Sí, decime. Una vez que planteaba los coeficientes y sacaba el ABC, ¿cómo los usaba? ¿Qué hacía después con eso? El ABC, ¿qué era el ABC? Yo también tengo duda en eso, profe. Usted nos hacía sacar unos coeficientes estequiométricos, creo, tanto cuando con y sin exceso, digamos. Yo llegué hasta ahí y después ya no sabía cómo seguir resolviendo el ejercicio, digamos. Ah, bien, ya entiendo. Sí, entiendo que es el A, B, C y D, digamos, que habíamos sacado en la tablita anteriormente, pero después, digamos, no sabemos cómo aplicarlos en lo que es el cálculo del volumen. Bien, bien, bien. Es el ejercicio 3, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Por qué razón, digamos, por qué razón? El ABC, ustedes me tienen que decir, el ABC, yo decía, bueno, no sé, el abecedario, decía yo, el ABC eran los coeficientes estequiométricos. Así es, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bien, ¿por qué primero saco de manera estequiométrica? Porque yo necesito saber primero cuál es la cantidad de aire estequiométrico que se utiliza en la reacción. Entonces, esa es la reacción completa, perfecta. Pero luego yo tengo que hacerlo en las condiciones, si hubiera exceso, coloco, no sé qué coeficiente utilizamos para el aire, el B, supongamos que es el B, o díganme cuál era. Yo lo tengo escrito acá, me parece que, bueno, ese día yo lo hice en la pizarra, ¿verdad? Díganme. Para el aire usamos el A, creo. El A, bueno. Una vez que yo calculo el A, yo tengo que ahora colocar el exceso, ¿bien? Y vuelvo a hacer el balance. Y obviamente voy a tener la ecuación real. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí sí, profe. Bueno, una vez que yo obtenga y balancee toda la ecuación con la ecuación con exceso, ahí recién yo tengo la ecuación que efectivamente, lo más real posible, se está produciendo en el quemador. Quiere decir que esa ecuación, la última, con exceso, es la ecuación que me va a dar los volúmenes o los moles, yo los leo directamente del balance, cuáles son los metros cúbicos, si tomo obviamente como base de cálculo un metro cubo, los volúmenes de los gases obtenidos. Esos coeficientes son los coeficientes que yo voy a utilizar para calcular lo que sigue del problema. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Entonces, cuando me pregunten a mí cuál es la relación de, por ejemplo, la relación volumétrica aire-combustible, yo voy a leer el coeficiente A por el coeficiente de exceso multiplicado por 4.76 son los moles o los volúmenes de aire referido a un metro cúbico de gas que se alimenta, donde ese gas tenía 0, lo estoy leyendo de acá, 85,3 de metano, un 12,6 de etano, un 0,01 de dióxido, un 0,017 de nitrógeno, bien, un 0,03 de oxígeno.
La suma de toda esa composición me da 1 metro cubo, o 1 mol si quieren. ¿Está bien? Y la multiplicación de A por N por 4.76 me tiene que dar lo más cercano a un poquito más de 10. Eso es lo que les voy a ir anticipando para que ustedes lo encuentren y el lunes me lo dicen. ¿Se comprende hasta ahí? Hola, hola, radio IP aquí hablando. Profe, ese 476 es por la inversa del oxígeno. O sea, 1 sobre Sí. 0,21. Sí, ¿te acordás que habíamos visto eso? Si yo digamos, en este caso, el oxígeno que se está alimentando es del aire ambiental, es lo que comúnmente se utiliza para la combustión, ¿bien? Entonces, si yo tengo 0,21 mol de oxígeno, por cada 0,21 siempre hay 0,79 de nitrógeno para 1 mol de oxígeno, que es lo que va en la reacción química, ¿bien? Yo tengo por defecto 1 oxígeno. Entonces, ¿cuánto me da 1 por 0,79 dividido 0,21? Matías me preguntó eso, ¿no? Espérenme, sí, daba 3,762 para el 0,76. Espérenme que está sonando mi teléfono. Bien, eso da 3,76. Quiere decir que en la reacción química yo pongo A, paréntesis, 1 de oxígeno, que el 1 no lo pongo, bien, por defecto pongo oxígeno, más 3,76 de nitrógeno, cierro paréntesis. A, por toda eso que va en paréntesis, es lo que ingresa de aire, bien. Entonces, cuando yo quiero saber cuánto volumen o cuántos moles, es A, lo que me dé A, por 4.76, porque es 1 más 3.76. ¿Bien? ¿Ustedes escribieron lo que fuimos haciendo el otro día en la pizarra? Sí, profe. Yo, bueno, particularmente yo, sí. Bien. Entonces, Leonardo, te ubicas ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué razón es si querés. A por 4.76? Porque es 1 mol más 3.76, que lo acabamos de calcular. Bien. Eso es en la reacción perfecta. Ahora, una vez que yo tengo todo eso, que ya sé de dónde sale el 3.76, a la ecuación siempre la voy a escribir así. ¿Bien? Bien. Y ahora lo que hago es colocar el N. A ver, ¿dónde está? Espérenme. Voy a ir a una pizarra para escribirlo a eso. Y ahí ustedes van a poder terminar el problema. Les voy a colocar alguna ayuda mañana. ¿Tiene vencimiento de hoy el práctico? ¿Lo podemos presentar para el lunes? Sí, no hay problema. Gracias. ¿Me están viendo ahí como que estoy por escribir? Todavía no. Se están agregando de a poco. A ver. ¿Vos ya me estás viendo, Leonardo, que estoy en la pizarra? No, todavía no. Bien, tengo 9. Se ve, profe. ¿Ahí se ve? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Escriban todo lo que vamos haciendo en pizarra, porque fíjense, yo hago esto porque me parece que esto les ayuda a ustedes a ver eso que necesitamos hacer en papel. ¿Se comprende? Y encima fíjense lo que me cuesta escribir con el mouse, ¿no? No, por ahí sirve una cámara de celu dibujando en la pizarra, no una pizarra normal, en una ventana, con un fibrón.
Claro, sabes que lo que pasa es que el año pasado yo tenía mucha ventaja porque tenía la PC táctil, entonces iba escribiendo como si fuera que yo tenía mi tiza en el dedo, pero ahora Claro. es más difícil con el mouse, ¿bien? Entonces, fíjense, yo tengo un 1 por aquí por defecto, y eso venía de la relación 0,21, cada vez que se alimenta 0,21 oxígeno, se está alimentando 0,79 de nitrógeno. ¿Bien? Y por cada 1 mol de oxígeno, bueno, me salió con rulito el O, bien, es ese 0,79 dividido 0,21, y eso daba lo que Matías habló, ¿verdad? Si hacen el cálculo, eso da 3,76, y eso es igual a 3,76 de nitrógeno. ¿Estamos bien? Y este es eso que está acá. Entonces yo primero hago la reacción completa, me da el A, pero después yo la tengo que afectar por N. Entonces, si yo quiero saber, yo aquí puse un metano solamente, ¿bien? Yo puse solo metano, pero yo tengo que poner metano, más etano, todo lo que tenga el combustible. Entonces, ¿cuántos moles o cuántos volúmenes se están agregando en esa para saber la relación? El número por N y por 4,76. ¿Se comprende? Hola. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, ustedes ya van a poder, la reacción, digamos, la reacción que ustedes tienen que terminar es la real, es esta. Una vez hecha la teórica, hay que afectarla por el N, balancearla, y ahí ya tienen la respuesta al problema. Y a partir de ahí ustedes empiezan a responder y a calcular todo lo que les pide el problema. Lo terminan para el lunes. ¿Bien? Cierro esto. A ver, voy a guardar el enlace. Cualquier persona. Entonces voy a ir acá y lo voy a colocar en el chat. Y ya se compartió ahí para que vean eso del Jamboard. Lo vuelvo a poner. ¿Está bien, Leo? Te estoy viendo ahí. Sí. Perfecto. Bueno, estimados, terminamos la clase unos minutitos antes. No sé si hay otra consulta, pero con eso ustedes ya tienen el inicio de la lana para tejer el pullover. Bien. ¿Profe? Dígame, Matías. Yo tenía otra duda en el 2. Uh-huh. Tenía un combustible sólido y, bueno, tenía un cierto contenido de humedad, de agua. Quería preguntar si hay que trabajar en base seca, en húmeda, o si es indistinto, pero qué tenemos que tener en cuenta si trabajamos con una base u otra base. No, trabajen con base húmeda y con las ecuaciones. El ejercicio 2 ustedes lo pueden calcular con las ecuaciones que tenemos en el apunte, y todo en base húmeda, no hay ningún problema. Claro, sí, porque, por ejemplo, si hubiese agarrado base seca, me estaba fijando que en la ecuación esa de los gases de salida, el agua no tendría que estar, ¿verdad? De la que contiene combustible. Claro, no tendría que estar como composición. O lo mismo se puede pasar de composición húmeda a composición seca, pero trabajen todo con el agua presente, con las ecuaciones del apunte. Bien, profe, muchas gracias. De nada. Y ahí vos me habías hecho una pregunta. Por lo pronto, el F lo vas a usar para afectar a todo lo que es volumétrico, ¿bien? Porque vos fíjate que el F afecta al volumen del aire y afecta al volumen de los gases que también salen en estado gaseoso
con humedad presente del ambiente. ¿Sí, Matías? Sí, profe, sí, ya después averigüé más y se me quedó claro. Perfecto. Gracias, igual, profe. No, de nada. ¿Te llegó también la respuesta del ingeniero Sanier, viste? Sí, también me llegó. Bueno, yo después la voy a compartir a tu respuesta para todos, para que, porque Matías hizo una pregunta y el ingeniero se lo respondió y me parece que es interesante también que ustedes la lean. ¿Bien? ¿Vamos? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Hasta el lunes.